Soy Jenny Ramos. El día de hoy vamos a hablar sobre la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal y la política monetaria corresponden a la política económica en cuanto a lo que viene a ser parte de lo que son los principios, instituciones y normas que cumple la política económica. Es un mandato constitucional. En el caso de la política fiscal, la función principal es que es una herramienta para conducir la economía. Es un ente, es un regulador, ¿no? de la capacidad recaudadora que se tiene versus los gastos que puede realizar, ¿no? Entonces, los tipos que se tienen en la política fiscal son dos: política fiscal expansiva y política fiscal contractiva o restrictiva. En algunos casos hablan de un instrumento. Tiene dos instrumentos principales, que son la tasa impositiva y el gasto público. También se habla de que hay un tercer instrumento no convencional que se manifestó especialmente durante la pandemia, que fue un instrumento de créditos con aval del Estado. ¿Y esto qué fue? Pues recordemos de que hasta el día de hoy están creados estos fondos, el Fondo MIPE y el Fondo Reactiva Perú. El caso del Fondo MIPE se habla de que fue una inversión de más de 800 millones puestos en ese fondo. Y en el caso de Reactiva Perú, 58.000 millones de soles. Este fondo fue una especie de garantía para que los bancos puedan hacer los préstamos a las MIPES y a las empresas. En el caso que estos no pudiesen pagar, inmediatamente podrían hacer uso de ese fondo. A esto se le llama política fiscal expansiva a plazos. En el caso de la política fiscal contractiva o restrictiva, va a poder disminuir o aumentar la tasa impositiva, disminuir o aumentar el gasto público de acuerdo a la situación en la que nos estemos encontrando. En el caso de la política monetaria, la función principal es que busca tener baja inflación y manejo del tipo de cambio. Acá debemos de saber de que el ente autónomo, el Banco Central de Reserva del Perú, es el que va a gestionar esta política monetaria. También hay que recordar que el Banco Central ha sido anteriormente, antes de la Constitución de 1993, no era autónomo, de tal forma que se prestó a que consecutivamente el gobierno pueda pedir dinero y se genere una hiperinflación. En este caso, se buscó de que esto ya no sucediese y el banco, a partir de esta nueva constitución, es autónomo. Las funciones que tiene son la política monetaria expansiva y la política monetaria contractiva o restrictiva. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, se vio obligado a reducir la tasa de interés. Esa tasa de interés es la con la que se basan los bancos para poder realizar los préstamos a los solicitantes, ya sea a las MIPES o a las empresas. Con esto se trataba de generar la economía, de mantenerlas, de evitar de que muchas empresas puedan ser liquidadas y muchos trabajadores puedan ser despedidos. Un dato adicional es que en el reporte del primer trimestre de este año se estimó que el crecimiento inicialmente iba a ser más de casi 3%, sin embargo, luego el presidente del Banco Central de Reserva ha indicado que el crecimiento solamente llegaría a un 0.9%. Esta política económica, ¿cuál es el fin? Pues el fin es que pueda mejorar y mantener la estabilidad en la población, el bienestar en la población, en los diferentes sectores. Por ejemplo, en el sector educación, hacer el pago
de los profesores, hacer inversiones, hacer mejoras de infraestructura como carreteras, sustentar las pensiones, por ejemplo, la pensión 65, entre otros. Muchas gracias.